Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la cordial bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración que puedan ayudarte a gestionar de forma inteligente los recursos que Dios te permite tener para poder tener para las necesidades y deseos de tu familia, pero sobre todo que sobreabundes de tal forma que pueda ser de bendición a una mano amiga. Te damos la cordial bienvenida a lo que será el tercer episodio de una serie que espero te sea siendo muy útil. No sé si sea la más cómoda o la más entretenida, entre comillas, pero que sin duda alguna permita y facilite conversaciones complejas necesarias para poder tener un matrimonio sólido y que el dinero no sea el factor destructivo dentro del mismo. Pero bueno, no voy a adentrarme demasiado porque tenemos ya preparado este tercer episodio que mi estimado amigo y coanfitrión Mario López Salguero está en la plena disposición de poderles compartir un poco de qué es lo que vamos a conversar luego de 2 episodios emocionantes que hemos tenido en esta serie. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias, César. Es un gusto estar con ustedes en una serie que ha generado una discusión. Hemos recibido muchísimos mensajes al más 502 59 19 05 42. Muchísimas gracias a todos los que han opinado. Algunos tienen muchas banderas verdes, otros tienen un montón de rojas, pero lo importante es conocer la serie que se llama Unidos en el Amor. Pero, ¿y en las finanzas? En el primer episodio hablamos de prevención, que eran esas conversaciones claves que debería de tener cualquier pareja antes de contraer un matrimonio o casarse. Hablamos temas tan sencillos como cuál es la cultura que cada una de las dos familias tenía sobre el dinero. ¿Son compatibles? ¿Tienen metas conjuntas? ¿Las pusieron por escrito? Y si ha habido algún tema de dinero, como por ejemplo deudas, patrimonio, que se ha platicado, y cómo vas a empezar ese matrimonio. Después, en el segundo episodio, hablamos solo específicamente de las categorías siguientes: de las banderas verdes, que son buenas prácticas, y las banderas rojas, que son malas prácticas que está afectando a nuestro matrimonio relacionado al dinero. Las categorías fueron creencias y comunicación sobre el dinero, situación y transparencia financiera, administración y gestión del dinero, metas financieras compartidas, protección y prevención, estilo de vida y consumo, y finalmente trabajo, propósito y dinero. Solo con eso ya se dan cuenta la cantidad de contenido que generamos para ustedes. Pero este episodio se va a enfocar en algo muy interesante, y es qué me se recomiendan que deberían de ser las acciones si hay demasiadas banderas rojas o red flags financieras en mi matrimonio. Y eso es lo que vamos a platicar hoy, solo de estrategias de que, aunque existan, solo quiero estar claro, en todo matrimonio hay alguna roja, puede haber muchísimas verdes, pero lo importante, más que saber que existen rojas, es cómo vamos a accionar sabiendo que existen estas banderas rojas. Y creo que vale la pena quizás iniciar por el final, le iba a decir, porque a veces me dice mi esposa, no entiendo cómo lo expresas, iniciar por el final. Pues sí, vamos a arrancar con el fin en mente. ¿Y por qué le digo iniciar con el fin en mente? Vamos a compartir algunas sugerencias. Se recuerda que Mario ya le hizo una descripción de la estructura que conversamos para banderas rojas como verdes del programa anterior. Hoy vamos a usar la misma estructura, pero si usted salió en una de estas estructuras, salió con muchas banderas rojas, ¿qué le sugerimos? ¿Qué le sugerimos que pueda usted conversar al respecto? Ahora bien, ¿por qué le digo que voy a iniciar al final? Porque tal vez lo que tenía preparado para cierre de este episodio y la serie, voy a arrancar con uno de esos elementos con los que quería al menos cerrar. Y es, usted tiene que tener, no importa lo que conversemos, lo que me gusta llamar una mentalidad all in. Es decir, por muchas sugerencias que le podamos dar, si uno de los dos no quiere colaborar, no quiere poner de su parte, no es pareja. No es pareja y no es una va persona a funcionar. Individual coexistiendo con otra persona. Exactamente, no va a funcionar. Entonces, eso significa buenísimo
Queremos arreglarlo. No quiero. Todo parte ¿Quiero o quieres? Exactamente. Porque si no, no va a funcionar. Va a funcionar si los dos... Hay una frase que me encanta que dice, se necesita dos para poder bailar el tango. Y para la barca que te he estado mencionando, es como que vos querés remar hacia el frente y la otra persona quiere remar hacia atrás. No avanza. No avanza. O uno quiere remar solito y el otro no quiere hacer nada. Igual va a avanzar, pero muy poco. La idea es que ambos se alineen a poder poner lo mejor de su parte con las mejores de sus fortalezas para poder alcanzar aquello que ustedes quieran mejorar. Yo sé que usted pudo haber escuchado este programa, esta serie solo porque no estaba su cónyuge. Por eso nos emociona y nos apasiona invertir en trasladar los temas que tratamos en la radio, trasladarlos a formato de podcast para que usted pueda decir, mira, escuché un programa muy bueno de trascendencia financiera que creo que vale la pena que lo escuchemos juntos y veamos cómo podemos nosotros solucionar este tema o cómo podemos mejorar en esto o cómo podemos evitar que el dinero cause estragos en nuestro matrimonio. Entonces, no lo estoy diciendo yo, no te estoy acusando a ti, es Mario y César los que tienen la culpa de todo esto. Nos pueden culpar con mucho gusto, pero esa es una conversación que vale la pena tener. Así que mentalidad all-in, así que estén, ¿qué es all-in? Viene del póker. Sí. En el cual usted, en lugar de estar apostando 10 o 20, usted lo apuesta todo. Vamos a hacer lo posible por mejorar esto. Quítele lo posible. Yo voy a hacer lo mejor de mi parte y voy a entregarlo todo. Es más, utilizaré las sabias palabras de Yoda. Hacer o no hacer. No hay intentar. No hay intentar. Me encanta. Buenísimas. El filósofo Yoda. De Yoda. Y si saben quién Yoda, vean Las Guerras de Galaxias. Las Galaxias, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Tremenda serie de películas. A ver, vamos entonces, el programa, como bien lo mencionaba Mario, nuestro episodio 3 y final de esta serie, es sugerencias de acción si tengo demasiadas red flags financieras. Así que arranquemos en el mismo orden en el que conversamos en el episodio anterior, en las creencias y comunicación sobre el dinero. Adicional a lo que vamos a comentar como las sugerencias, hemos añadido dos temas. Uno, ¿cuál es el objetivo que deberíamos buscar en el momento de tener estas sugerencias? Y la segunda, ¿qué meta nos vamos a poner para que esto realmente funcione? Porque si no tenemos cuál es el objetivo ni la meta, lo demás va a ser simplemente preguntas. No sabes a dónde vas. No. Así que si querés, arranquemos de una sola vez con creencias y comunicación sobre el dinero, estableciendo el objetivo. El objetivo de que creencias y comunicación sobre el dinero, cuando existen muchas banderas rojas, es restablecer la confianza y seguridad emocional al hablar de dinero con la otra persona. Así que ese es el objetivo. Es el objetivo. Y como lo vamos a manejar es que toda esta serie lo hemos manejado más como preguntas que realmente un tema de como que si fuera una clase o un monólogo, sino que lo hemos tratado de discutir y por eso de estas secciones van a estar enfocadas a las preguntas que deberían de conversar en pareja. Nosotros le vamos a dar una opinión, como bien lo comentamos al inicio de la serie, es algo que nosotros paramos discutiendo en un trayecto largo que resultó en un programa, en una serie que estamos compartiendo hoy con usted. Pero más importante, lo que nosotros podemos proponer es cómo usted va a manejarlo, cómo usted lo va a proponer en la mesa y cómo lo va usted a conversar con su cónyuge para lograr este primer objetivo, que es, oiga bien, restablecer la confianza y la seguridad emocional para hablar del dinero. Es increíble, pues se necesita mucha seguridad emocional cuando va a hablar de dinero, porque se vuelve un tema donde usted se vuelve vulnerable. Y al volverse vulnerable, pues ahí es donde necesitamos tener ese espacio seguro para poder conversar y así también nosotros ganar esa confianza de vuelta. Así que, ¿qué te parece si arrancamos ya con algunos de los cuestionamientos? ¿Quieres que vamos de uno en uno? Vamos uno a uno. Si quieres empezamos uno a uno porque esto creo que vale la pena. Okay. Y el primero es, ¿qué aprendimos sobre el dinero en nuestras familias? Y aquí lo voy a dividir en secciones porque creo que es válido. Sí. ¿Cómo ganamos? ¿Cómo es que se gana el dinero? ¿Cómo se gasta el dinero? ¿Cómo se invierte el dinero? ¿Cómo se ahorra el dinero? ¿Cuál es la responsabilidad del dinero? ¿Sí? Y otro de final es, ¿y cuál es nuestra meta o cuál fue la meta de generación de dinero de nuestras familias?
Y esa última creo que la más importante de todas es ¿cuál fue la meta de generación de dinero en nuestra familia? Fue un tema para poder tener gustos, para tener solidez financiera, para que pudieran jubilarse nuestros padres, para que no tuvieran un problema serio de finanzas. ¿Qué fue lo que te enseñó tu familia sobre el dinero? Interesante, lo acabo de añadir en nuestras notas. Que conste que no lo tenía pensado, solo lo pensé como que fuera un estado financiero. Fue como fuera un estado financiero de una empresa. Por eso me puse cómo se genera, cómo se gasta, cómo se invierte, cómo se ahorra, y cuál fue la visión que tenías de tu negocio, de tu dinero. Y quién va a ser el responsable o quién era el responsable de cada una de estas. Y esto es un ejercicio interesante para hacerlo, para que usted se analice cómo fue que se manejaron las finanzas. Quizás usted nunca se ha sentado a pensar de veras cómo manejaban mis papás el dinero, cómo se ganaba el dinero, cómo se gastaba, cómo tenían su política, por decirlo de alguna forma, de ahorro, de inversión, de deuda, de créditos. ¿Quién se hizo responsable? ¿Vivieron en deuda o no vivieron en deuda? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Mi padre nunca tuvo una tarjeta de crédito. Ah, interesante. Nunca. Él tenía de débito, eso sí, decía, si se acabó, se acabó. No hay más para gastar. En el mío todo lo contrario, siempre solo vi tarjetas de crédito. Entonces solo miraba que todo se podía comprar solo con una tarjeta. Y a mí fue al revés, fue dinero cash. Él le encantaba andar con cash. Porque sabía de que si se acababa lo que viene en la billetera, se acabó. ¿Se acabó? Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Bueno, ha sido, si usted estaba a ser de las series en las que le hemos metido más chapinismos, pero ya sabemos que siempre le estamos traduciendo a quienes nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala. Ok, entonces tenemos la primera. ¿Qué aprendimos sobre el dinero en nuestras familias? Haga esa, porque a veces usted puede actuar de una forma y decir, ¿por qué yo estoy actuando de esta forma? Hasta que nosotros analizamos cómo fue que utilizaba el dinero de nuestra familia y decimos, Pero quiero poner un ejemplo y te recordás porque esto ya lo he mencionado en la radio anterior. ¿Qué fue lo que le enseñó la familia de mi esposa a mi esposa sobre el dinero? Pues recordando de que la familia de mi esposa era alemana y tuvo el tema de que pasó la guerra y estuvo en campos de concentración y ese tipo de cosas. Para ellos el patrimonio tenía que ser un patrimonio móvil y que tenía que guardarse porque en cualquier momento podía haber una crisis que tenías que tener la mayor movilidad posible y por ende invertir en inmuebles no era lo mejor. El tener cosas que lo amarraran a un lugar geográfico físico no era lo mejor. Y por eso es que le decían, por ejemplo, no invierte en bienes raíces, invierte en joyas. Entonces, esa es una educación que le dio desde el abuelo a la mamá y de la mamá hacia ella. Por supuesto, y de buscar esa seguridad excesiva de los recursos. Sí. Entonces, tal vez que aprendimos sobre el dinero en nuestras familias no se circunscribe a la suya, sino también ese análisis de cómo es que se manejaban los recursos en la familia de su cónyuge. Pareja. Obvio, es importante que usted, si usted no sabía, este es el momento de preguntar. Contame cómo se manejaba el recurso en tu casa. En mi casa se manejaba de esta forma. Esto me parecía bueno, esto me parecía malo. Y quizás por eso estoy actuando de la forma que actúo con el dinero en nuestro hogar. ¿Cómo era en tu caso? O sea, se da cuenta que está abriendo espacios para conversación, sí, de conocimiento, de cosas. De conversación de calidad. De conversación, como dice Mario, de calidad. Que puede tener una repercusión positiva para restablecer confianza y generar esa seguridad emocional. Vamos con la siguiente. ¿Cómo nos hace sentir hablar de dinero juntos? Le estamos haciendo la tarea que usted debería hacer. O sea, decir, ¿cómo nos sentimos cuando hablamos de dinero? Y le puedo decir, en mi caso, le voy a responder con esto, dependiendo. Cuando llamemos las finanzas no están como uno quisiera, era algo recurrente que me decía mi esposa, es que me da esta pena que veamos estados de cuenta porque te enojas. Te enojas. Porque sí, la verdad me enojaba ver el montón de dinero que había que pagar y uno no tiene todos los recursos y entra el pagar intereses. Pagar intereses y me enojaba. Entonces, pero es válido enterarse que efectivamente el estado de ánimo o la emoción es que peor existe. Era no enterarse. O no expresarla adecuadamente y solo atacar. Qué barbaridad de gasto. Cuando realmente podría ser, me enoja el saber que tenemos un gasto elevado y no tengo los recursos que quisiera como para salir holgadamente para pagarlos. Ya hay una expresión clara sobre cuál es el estado emocional. Entonces, no resulta extraño luego al cónyuge
ver que está molesto porque no es contra mí. Está molesto porque los ingresos no son lo suficientemente holgados como para que esto no moleste. Así es. Ya hay algo, como decimos, una conversación de calidad sobre el tema. Así es. Entonces, lo interesante aquí es que no solo se trata de ver cómo se genera, sino cómo se gasta, hasta cómo se invierte y el futuro de ese dinero juntos. Porque Seguro. ahí es donde se vuelve interesante. La siguiente pregunta es, ¿qué podríamos hacer para que esta conversación sea más segura y menos tensa? Segura puede ser hasta que sea una conversación que no necesariamente tiene que ser dentro de la casa. Por supuesto. Porque puede ser que ahí sea un ambiente tenso, puede ser que lo tengamos que hacer fuera, puede ser que lo traigamos con alguien presente que nos pueda mediar si es que fuera necesario, o simplemente el tener tema por tema asignado por día en vez de tener todo en un solo golpe. Una recomendación. Uno resuelto. Yo te recomendaría que como buena práctica cuando hacemos una buena reunión es tener una agenda de qué puntos vamos a tratar. Porque rápido se puede uno empezar a... Y esto te lo diría por como... la tangente. No solo la tangente, echar en cara cosas del pasado. Por supuesto. Entonces pensar en vez de resolver, pensar en quién fue el culpable. Y ahí se vuelve tenso por el hecho de que es personal en vez de... Y personal del pasado en vez de ver junto al futuro. Por eso, la forma en que están estructuradas las preguntas es para que usted se la quede. No es, si se da cuenta, no es confrontativa. La pregunta es qué podríamos hacer para que cuando hablemos de dinero sea seguro y no que menos podamos tenso. hablar de Primero, dinero. que no me eches en cara todas mis decisiones pasadas. Perfecto. Entonces, no hablemos del pasado. O sea, ya es un primer acuerdo. Y la segunda es, sí, pero son 50. ¿Querés que haga 50 cambios? Ok, veamos uno. ¿Cuál sería el que creerías que es el que es urgente tratar? No sé si me voy explicando. El tema es que nosotros promovamos de que esa conversación, como bien lo estamos diciendo en esta pregunta, sea lo menos tensa posible y que nos sintamos ambos muy seguros con la misma. Así es. Entonces vamos con la siguiente pregunta, que sería, ¿en qué momentos evitamos hablar del dinero y por qué? Y aquí puedo adelantarme a uno que es bien interesante. ¿Será que es cuando recibo mi cheque mensual? ¿Será que es cuando es 3 días antes de que se acabe el mes, que es cuando tenemos las vacas más flacas? ¿En qué momento? Y yo asumiría, ¿y en qué lugar deberíamos de evitar tener el dinero? Por ejemplo, frente de los niños. O queremos que los niños estén presentes para que aprendan, pero depende mucho de cómo manejamos nosotros ese dinamismo. Y yo creo que también en este viene el sentirnos que se están sacando provecho, ¿verdad? En el cual, es que me está hablando ahorita de dinero, que supo que llegó esto o que va a venir una... Qué casualidad que cuando hay, como en Guatemala, que hay un bono 14, un aguinaldo, es exactamente las fechas que un mes antes es cuando empiezan a hablar de dinero. O que comienza a tratar de quedar bien porque sabe que ahorita va a haber dinero y entonces podemos irnos de viaje, podemos hacer A o podemos hacer B o C. Es importante que nosotros podamos establecer cuál es el momento más adecuado que nosotros podamos hablar. Y estas son preguntas válidas que se pueden hacer entre ustedes. O sea, decir en qué momento debemos evitar hablar de dinero. Yo le voy a dar una dinámica muy fácil. Todas las cosas que requieren una decisión complicada están prohibidas en mi casa en la noche. ¿Por qué? Porque me acuesto y ya no puedo dormir porque estoy pensando en todo cómo voy a solucionar ese problema. Cualquier problema me lo pueden tirar temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque tengo todo el día para ver qué puedo hacer o cómo procesar lo puedo el enojo. Decimos. Pero está platicado. Sí, está platicado. O sea, platíquelo y vea usted cuál es la forma que le funciona a usted. Y para esto, Mario, ¿cuál va a ser la meta que deberíamos lograr tener en base al objetivo y estos cuestionamientos que nos pueden ayudar a abrir esas conversaciones? La meta es crear un espacio financiero seguro, definiendo el día, lugar, dinámica, hora, como dice César, que no en la mañana no, donde puedan hablar del tema sin discutir. Y recordemos, esto tiene que hablar no solo de la calidad, sino la cantidad de las cosas que se van a discutir, recordando que queremos encontrar soluciones o solo sacar a colación problemas del pasado. Y ahí es donde nosotros, si estamos enfocados en un tema de mejora, va a ser más seguro que si estamos solo para poder encontrar culpables y recalcar lo que ya pasó, que no lo pueden cambiar de todos modos. De hecho, sumo brevemente desde que pasemos a la siguiente, Mario, en algo que vos estabas mencionando. Crear un espacio seguro para hablar de dinero. ¿Vos crees que es un espacio seguro si comenzás a atacar o reprochar? No. Entonces rompiste la meta. O sea... Sí, ni el objetivo lograste. Ni el objetivo, ni la meta, ni nada. Cuando usted antes de hablar suponiente que recibís un ataque,
Así, lo que vos querés es Decir, mi respuesta va a ayudar a que este espacio sea seguro y podamos comenzar de este tema sin tensión. Si la respuesta es sí, genial. Y si no, mejor no la digo, porque entonces no estoy logrando nada. Y ¿sabes qué haría yo si queremos hacer como el 2.0 de esta recomendación? Es tomemos nota mental de qué son las frases, momentos o palabras que detonan a mi pareja para evitarla. En la mayoría de los casos se saben. Pues si no lo saben, lo van a descubrir. Exacto, eso seguro. Exacto. Pero aprenda. Pero si ya lo sabes, no te metas, ¿verdad? Porque pues... Otra vez, vuelvo a lo mismo como iniciamos. Estamos en el supuesto de que usted quiere arreglarlo. Sí, o sea, si no quiere arreglarlo. Si pues no va a haber ninguna de todas las cosas que le podamos mencionar. Realmente le va a ser de mucha ayuda. Vamos con el siguiente, que es la transparencia y confianza financiera. Esa es la segunda estructura. Ante ello, Mario, ¿qué objetivo deberíamos tener para la transparencia y confianza financiera? Lo que queremos hacer como objetivo es volver a la claridad y la confianza mutua. Así que, ¿qué tal si platicamos de las preguntas que tenemos que contestar para llegar a la meta que vamos a platicar en un momento? Dale, si quieres con la primera. La primera, ¿hay información financiera que no he compartido o que desconozco de ti? Oh. ¿Y qué mejor aún si usted sí lo tiene y usted es el primero vulnerable? Ese es algo interesante, ¿verdad? Ese es bien interesante. Tengo la confianza de que si transparento esta información no será usada en mi contra y no se generará que lo mío es mío y lo tuyo es nuestro. Es carta abierta para gastar más porque ahora ya sé que ganan más. Inclusive te digo, si viéndolo como lo estás planteando y que es una posibilidad muy, muy real de que pueda ser una posible respuesta, vuelve otra vez a la primera estructura que generamos. Tenemos que generar la confianza. Es decir, ¿ha habido sí o no? Es que, si la respuesta es una mentira, otra vez, cabal, el comentario que dice, o sea, estamos en nada. Entonces aquí tenemos que estar claros que si nosotros no estamos o estamos con muchas banderas rojas en el área de transparencia y confianza financiera, el saber si podemos realizar esta pregunta y vamos a tener nosotros primero la capacidad de poderlo comentar si ese ha sido nuestra situación. Está interesante. Vamos con la segunda. ¿Podemos revisar juntos nuestras deudas, gastos y compromisos actuales? O sea, tenés la capacidad de decir, bueno, abramos los libros. A ver, otra vez, sé que no es una empresa y no es un negocio, pero en una adquisición o ¿cómo se llama? Un merge, ¿cómo se llama? Una fusión. Una fusión de empresas. Lo primero que quieres ver es cómo está su estado financiero de ellos y vos mostrar el tuyo, porque sin eso no hay fusión. Y no hay confianza. No hay confianza, entonces no veamos nada porque no lo hay. Pero cuando eso, que veamos cómo estamos en los activos, cómo estamos en los pasivos, cómo está el retorno. Hay pérdidas, sí, pero tiene potencial, sí, buenísimo. Te voy a poner un ejemplo de una situación que yo viví. Y cuando empezamos a ver de la adquisición de una empresa, cuando yo en uno de los negocios que yo trabajaba antes, empezamos a hacer el análisis, se miraba muy bien la empresa. La verdad es que se miraba bastante bien la empresa. Pero cuando nos empezamos a dar cuenta, se extendió muy... O sea, la bendición que tuvimos es que el periodo de evaluación se extendió mucho. Y nos empezamos a dar cuenta de que la cartera de clientes era mentira. Porque lo que habían hecho era regalar producto para con tal de volver más gordo el valor de la empresa, y empezamos a darnos cuenta que había cancelación. Sí, pues, pero las ventas estaban bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo decir, una de las cosas es como lo que te pasó a vos. Yo voy a empezar en el matrimonio y pues ahí hay una deuda para que sepas que existe. O empezó el matrimonio y me endeudé inmediatamente. Y no le dije a la pareja. Imagínate. Y yo creo que ese es un paso bien difícil, pero es un paso necesario, en el cual si usted tiene una deuda, y lo ha estado ocultando con el ánimo, con el buen deseo de mantener el estilo de vida que está viendo su familia, aunque sus ingresos ya no son lo que eran, pues bueno, es un buen momento para decir, por no defraudar. Hasta aquí. Hice esto, estoy metido en esto y tenemos que buscar una solución para ¿Y sabes que es un lado positivo de hacer esa transparencia? Por supuesto. De que no sufres solo. Aparte te quitaste el peso de encima, aunque no tengas el apoyo, pero ya es un peso menos. Es un peso compartido.
en el mejor de los escenarios es un peso compartido. O sea, no sé si te va a ayudar a solucionarlo la pareja, pero por lo menos puedes, si es... Por lo menos ya no tenés el ocultar lo que per se tiene un peso. Y más que eso es el hecho de que pueden tomar decisiones juntas para poder tratar de solventarlo juntos. Pero bueno. La siguiente. Ahí, otro. ¿Qué te haría sentir más tranquilo o tranquila respecto a la transparencia en nuestras finanzas? Ese podría ser hasta un paso previo a lo que estamos hablando, incluso de qué te he ocultado o no. Es que podría, incluso si pusiéramos un orden, esta creo que sería de las primeras. ¿Qué te haría tranquilo o qué te gustaría saber como para tener una tranquilidad? Uno quisiera saber primero qué ganás. No sé cuánto ganas. ¿Qué deudas tenés? ¿Qué deudas tenés? No sé si estamos cumpliendo el presupuesto. No sé mucho. Y ahí comienza a haber un punto de conversación. Pero bueno, vamos a ir a mensajes porque tenemos un cuestionamiento más y la meta de esta segunda estructura. Y ya luego vamos a continuar con el programa como lo tenemos ya planificado. Y espero que usted esté ahí tomando notas o si no, esperando el podcast para ir poniéndole pausa en el momento que considere. Vamos a mensajes, regresamos en breve. Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Y queremos nuevamente agradecerle por el favor de la audiencia. Si ya pasó a este primer segmento y todavía sigue escuchándonos, darle las felicitaciones porque sabemos que no son temas fáciles de tratar y más aún cuando estamos con demasiadas banderas rojas financieras en el matrimonio y necesitamos alguna sugerencia de cómo poner un plan de acción para mejorar en esas áreas. Así que hemos conversado en el primer pilar, por decirlo de alguna forma, de estructura, las creencias y comunicación sobre el dinero y estamos conversando sobre la transparencia y confianza financiera con el objetivo de tener claridad y confianza y viendo algunos cuestionamientos que estábamos compartiendo con ustedes en el cual dejamos uno pendiente y es ¿qué límites o acuerdos deberíamos definir para evitar malos entendidos? ¿Cuántos problemas se arreglarían? Aquí sí me voy a ampliar, no solo en el dinero, en cualquier actividad o cualquier interacción matrimonial, si nosotros tuviéramos esos límites y esos acuerdos claros para evitar los malos entendidos. En pocas palabras, reglas claras, amistades que perduran. Matrimonios que perduran. Ya ahora lo vamos a adecuar al tema. Entonces ahí lo que nos damos cuenta es de que tenemos que considerar de que las discusiones importantes, ¿qué significa una discusión importante del dinero? ¿Sí? Es cuando cambian las condiciones de ingresos o como va cambiando cada 3 meses, deberíamos revisar el presupuesto. No deberíamos de revisar nunca. ¿Cómo deberíamos de revisarlo? Y empieza esa cosa de que si alguien tiene una molestia, que lo platique. Porque si en algún momento yo solo me lo guardo, lo único que está haciendo es crear una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo. Y cosas que tal vez se podrían haber solucionado antes. Mire, hay algo que es un denominador común y es un denominador común duro y triste. Es que cuando alguien pide consejo, ya la cosa está horrible. La cosa está espantosa. Es que no está pidiendo consejo, está pidiendo ayuda. Porque el consejo lo hubiera pedido antes. Y a veces hasta catarsis, porque ya ni siquiera ayuda está pidiendo. Ya es así, ya está un nivel tan malo y deteriorado que es muy poco lo que se tiene que hacer. ¿Cuándo con esta sugerencia se podría haber solucionado cuando la cosa era pequeña, verdad? Un gran incendio es bien difícil de apagarlo, pero cuando es una pequeña fogata, pues más manejable. O sea, puede hacer cosas proactivas bastante bien. Entonces, la meta que usted debería colocarse para ver el tema de transparencia y confianza financiera es elaborar un inventario financiero conjunto. Ingresos, deudas, gastos fijos, gastos variables, ahorros, seguros. Abramos los libros y abrámoslos otra vez. A ver, un ejemplo que me gusta poner. Mario y yo somos socios. Perfecto, tenemos una sociedad, abrimos un negocio, pero yo no le cuento a Mario nada del inventario, no le cuento nada de las ventas, no le cuento nada. Vos no estás en la operación, entonces no te tengo que no te voy a dar cuentas. Cuentas de nada. La pregunta es qué tan lejos va a llegar esa empresa. No muy lejos. Si yo no tengo la confianza de hablarle a mi socio de que, mira, las ventas están bajando.
tenemos que hacer algo. Sí, pero no estoy en ventas, ahí mira cómo salís. Mira qué haces en vez de qué vamos. Exacto, ¿qué hacemos? Pues mira, no sé, se me ocurre contratemos un asesor que nos ayude para aumentar las ventas o contratemos a un gerente de marketing. Pero aunque no tengamos las soluciones, ambos estamos aportando para que ese objetivo común que se llama empresa y para lo que estamos hablando hoy que se llama matrimonio, caminen adelante. Porque si no tenemos ese inventario conjunto abierto y transparente, como se lo dije en el tema de empresarial, usted no le va a ocultar un socio porque es un bien, es un beneficio común. Pues cuanto más en lo más importante que tenemos, que es nuestra relación matrimonial. Así que bueno, este es el segundo tema. Y le recuerdo, hemos hablado de creencias y comunicaciones sobre el dinero, transparencia y confianza financiera. Y ahora vamos con el tercero, que es administración del dinero y responsabilidades, cuyo objetivo es redefinir los roles financieros de manera justa y funcional. La pregunta del justo siempre es complicada porque ¿qué es el precio justo? ¿Qué significa una redefinición? ¿Qué es justo para la pareja? Es que va a diferenciar, pero ¿qué es lo que posiblemente para vos es justo? Es que esa es la discrepancia de qué es justo, es donde está la diferencia. O sea, por ejemplo, si yo gano más, debería tener más carga. Debería ser como un porcentaje. Bueno, ¿quién debería ser monto alto por la casa? O sea, ¿quién cuida? O sea, bueno. Para mí, el punto de la justicia es, y por eso mencionaba que todos los ingresos, en mi caso, todo el 100% de la casa, porque entonces no hay esa diferenciación de justicia por valor económico, sino que es una justicia en cuanto a roles, responsabilidades y demás. Porque si no es lo contrario, que viene la parte que más me gusta del tema del objetivo, es que sea funcional. La pregunta es, ¿lo que estás haciendo te funciona? Es que esa es la pregunta. Yo quiero justo porque yo lo tengo distribuido de tal forma. Ahora te pregunto, ¿te está funcionando? No. Entonces, mi estimado Mario, mi estimado Juan, mi estimado Pedro, entonces no sirve. Porque de balde sirve que sea un modelo perfecto. A usted no le funciona. A usted y a su esposa tiene que ser un modelo en el cual les funcionan los dos. No será el que todo el mundo le gusta, no será el que todo el mundo aplaude, pero a ustedes les funciona. Entonces, yo creo que ese objetivo es clave con los roles. Es algo que sea justo. Es decir, yo no voy a poner que mi esposa sea la que trabaje, la que lleve las cuentas, la que cuide a mis hijos. Y yo voy a estar en una inspiración divina para hacer un negocio que valga $1 billón. ¿Es eso justo? No, no lo es. ¿Sabes qué es el problema? Y menos funcional. El tema de justicia es subjetivo. Entonces, si algo te molesta, quítale lo de justo o injusto. Si algo te molesta, hay que platicarlo porque eso puede ser que se den una percepción de injusticia, pero la justicia o lo justo es subjetivo y hay que ponerse de acuerdo qué es justo y qué no es justo. Yo creo que sí, yo creo que lo que pasa es que yo creo que muchas veces la discusión no es, yo doy por hecho que la otra persona que es justo para mí, que no es justo para ella. Bueno, esa podría ser una pregunta, ¿qué es justo? ¿Qué es algo justo para vos? Ajá, para en el tema de finanzas. Sí, ¿qué es justo? ¿Qué es justo? O injusto. En lo que estamos en esta dinámica del dinero en el matrimonio, ¿crees que está haciendo algo justo para las dos partes? Así es. Y eso podemos empezar con la primera pregunta. Como dice, ¿cómo decidimos quién paga qué? Pero más importante, ¿por qué paga eso? Ajá, ahondarlo. Entonces, ¿qué significa? La importancia del por qué. Porque lo que pasa es de que si yo vengo y digo, vamos a hacer la distribución del presupuesto mitad, por ejemplo, para que fuera algo fácil, que fuéramos ganándolo más. Pero a ti te va a tocar el supermercado y a mí me va a tocar los estudios, por ejemplo. ¿Qué tan probable es que suba el precio de los estudios un año con otro versus el supermercado? Y sabiendo la inflación. Es más frecuente. Es más frecuente que le suba el precio. El otro le va a subir al otro año. Y va a haber una sola ajuste. En el caso del supermercado es todos los días. Todo el tiempo. Entonces, ¿por qué debería de pagar alguien que tiene un ingreso totalmente fijo un gasto que tiene incremental versus la otra persona que tiene un ingreso variable por ejemplo, en teoría, con un costo que es fijo? Es interesante. Ahí está el por qué. Sí, me gusta. Es interesante en cuanto a la flexibilidad de un posible ingreso adicional versus la posibilidad del aumento de los gastos que se vayan dando con mes. O, por ejemplo, otra forma que lo puedes ver ese mismo ejemplo es que yo puedo llegar a decirle a mis hijas, yo los puse a ustedes, yo les di la educación. Pero la mamá también pagó el supermercado, pagó su parte, pero yo puedo decirme y me lleno la boca y decir, toda la educación que ustedes han tenido, yo se las he dado. Y es un tema de estatus.
Sí, y es un tema de disminuir el rol de la otra persona. Valor, lo cual pues obviamente disminuye o fractura una relación en el matrimonio. Vamos con la siguiente pregunta que vale la pena que se puedan cuestionar. ¿Sientes que las responsabilidades financieras están equilibradas? Que ahí es donde... ¿Y qué significa equilibrio? ¿Y qué significa financieras? Porque otra vez puede ser que el cónyuge no trabaje. No tenga una remuneración por su trabajo, porque si la casa no es dura. Pero tiene la administración de los recursos. Correcto, ¿y cuánto vale eso? Eso es lo que te permite a vos salir a la calle tranquilo. Si fueras a contratar una persona que administrara tu presupuesto personal, ¿cuánto le pagarías? ¿Y qué confianza tendrías de que lo administre? Y que tenga skin on the game, como diría, o algo que ganar o perder. Entonces, esa es una pregunta, porque si no lo tenemos claro, porque eso permite una conversación interesante y más aún cuando no hay ingresos de la otra parte. Decir, sí, o sea, ¿qué tanto estamos valorando el esfuerzo que se está haciendo en esta otra gestión? Y ahí es donde también el otro puede decir, pues sí, la verdad. ¿Qué pasaría si yo no estuviera en esta gestión? Pues tendríamos que contratar a una niñera, tendríamos que contratar a una persona y... bueno, entonces sí tiene un impacto financiero que de alguna forma permite ese equilibrio para que la casa camine bien. Cualquiera que sea eso. Tiene una valorización. Yo creo que esa es la forma, porque me ha tocado asesorar a un par de personas que hablan sobre ese concepto de cuánto valorar el tiempo y el esfuerzo de las personas el hombre o la mujer, porque ahora es independientemente, podría ser cualquiera de los dos que se quede en casa. Uh-huh. Y ahí lo puedes manejar como que si fueras a contratar una niñera y fueras a contratar un contador o un administrador, ¿cuánto le pagarías? Exacto. Imagínate. Pero bueno, vamos con el siguiente cuestionamiento. ¿Qué tareas o decisiones económicas podríamos compartir mejor? Aquí voy a usar tu mismo ejemplo. Si es supermercado y es educación. Si yo voy a supermercado, es un horror. Siempre va a haber falencia de artículos, siempre va a haber la compra inadecuada de lo que se necesita en casa, la mala desproporción de compra. Recuerdo un buen amigo, Mario, que tal vez yo no sé si vos también estás en esa historia, pero lo mandó su esposa a comprar queso y compró el queso completo. O sea, el bloque completo. Es carísimo. Por supuesto, déjalo carísimo. Bueno, dijo, ¿cuánto debo llevar de queso? No recuerdo si era queso o era jamón, pero se lo compró completo. Tuvieron que comer queso o jamón, no recuerdo cuál era, durante semanas. ¿Por qué? Porque no era su área de fortaleza. O sea, entrar a un supermercado no sabe qué, ni cuánto, ni nada. Entonces, las decisiones para poder distribuirlas en las áreas en las que son de mayor fortaleza. Es decir, esta área la puedo yo manejar mejor y esta la puede manejar mejor mi cónyuge. ¿Cuáles son tus fortalezas? De nuevo, ¿quién maneja el presupuesto que tenga mejor habilidad financiera? Pero todavía el más ordenado. ¿Qué temas vamos a pagar en base a nuestras capacidades de conocimiento? Sí. Como te digo, ni siquiera sabía cuánto se pagaba por la atención de nuestra mascota. Ni idea. Es más, yo ni siquiera encontré el lugar. No sé cuánto. Es más, no me quiero enterar. Sin lugar a dudas. Pero vamos a que ahí estás enfocándote a alguien que sí tiene esa mejor capacidad para que se le asigne la tarea o la decisión económica. Vamos con el último, Mario. Que dice, ¿necesitamos un sistema para revisar el presupuesto juntos cada mes? Y aquí viene un tema bien interesante, César. Uh-huh. Hacemos un postmortem mes a mes del presupuesto. ¿Dónde se nos pasó la mano? ¿Dónde nos quedamos cortos? Primero, si hay presupuesto, estamos claro. Sí. Pero si hay un presupuesto y está claro la distribución, yo les diría, tal vez hacerlo mensual es algo desgastante, pero por lo menos una vez cada 3 meses, ¿cómo nos fue? ¿Nos gastamos de más en algo? ¿Nos gastamos de menos en algo? ¿Hubo ahorro? ¿Hubo deuda? Voy a sumar con lo que dijiste. ¿Qué tanto deberías frecuentarlo? Conforme más delicada está tu situación, más debes revisarlo. Sí. ¿Por qué? Porque está grave la cosa. Si está más holgado, quizás puedes darte el lujo, el permiso de hacerlo con mayor frecuencia. A mí quizás el énfasis que me gustaría en este punto, Mario, es el tema si necesitas un sistema. ¿El sistema qué significa? ¿Nos queda bien revisarlo una vez al mes? Sí. ¿Qué día nos queda a nosotros bien? Sábados, porque entre semana nadie tiene tiempo para nada. Ok, ¿en la mañana o en la tarde? Va, en la mañana. Buenísimo. Entonces tenemos que el primer sábado de cada mes agendado para ver este tema. Y vamos a poner el título del tema al que vamos a... Ese es un sistema. No es llegar a...
Mira, teníamos que verlo, pero sí, pero ahí lo vemos el otro mes. No, un sistema. ¿Cuál es el sistema que a usted le funciona? El lugar, como vos decías. En la casa no se puede porque todos están gritando, todos están moviéndose, todos me interrumpen, pero si es la mamá y están las hijas, todos, mamá, pues está afuera. Sí. Entonces es más fácil poderse concentrar. Y que el punto que se va a tratar, cuánto tiempo se va a asignar. O sea, hago un sistema, sí, una estructura. Sí. Sin estructura, vos que sos ingeniero, Mario, ¿qué pasa si no hay estructura? Nos distraemos, nos separamos del tema, empezamos a pelear en vez de enfocarnos. Pero te voy a decir, en un edificio, ¿qué pasa si no tiene estructura? Se cae. Así de sencillo. Ahí está de fácil. ¿Qué ponemos como meta? Bueno, la meta aquí es rediseñar un sistema simple de gestión. Por ejemplo, cuentas compartidas, cuáles las personales, la revisión mensual o trimestral, registro de gastos o metas. Lo que a ustedes les funciona, aquí no hay fórmula mágica. Lo que sí es la fórmula mágica, existe una fórmula. Exacto. Y vos mencionaste tal vez lo que no habíamos todavía mencionado en esta área, simple. Ay, sí. Si es complejo, no va a ser sostenible. No es sostenible. Sí, si no es simple, no es sostenible. Si algo procuramos en el programa, todo lo que interactuamos en temas de educación es que sea simple, porque si es complejo, todo lo que es complejo es como que el oído se cierra y dice, no escucho, no entiendo, no quiero. No me interesa. Exacto. Entonces no pasó más. Pero si es simple, hay más posibilidades de que esto pueda funcionar bien. Ahora vamos con las metas financieras y una dirección en común o conjunta, me gustaría mencionar. El objetivo es volver a soñar y planificar, pero juntos. No cada quien sueña por su lado, sino que juntos. Y aquí empieza un tema de discusión sobre cuando las parejas tienen problemas, donde ya empiezan a ver un mundo sin la pareja. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos retomar y decir, bueno, ya no es un tema de por dónde vas tú, dónde voy yo, es dónde vamos juntos? Vemos ese futuro, porque esa es parte integral de la decisión financiera a tomar. Sí, otra vez, recuerde, si usted está all in, recuérdese lo que mencioné, que es una palabra en inglés, es que va a estar dispuesta a hacer un genuino esfuerzo. Si usted no está dispuesto a hacer un genuino esfuerzo, es ya lo que mencionó Mario, ya es una vida de separados, ya no quiero saber nada y no voy a hacer nada. Ahí buena parte de todos los consejos que le estamos dando, pues va a ser muy difícil que tenga un impacto positivo. Y esto es cuando todavía tenemos la oportunidad o la disposición de querer mejorar en tener más green flags y en el caso específico de este programa, menos banderas rojas o red flags. Entonces, conversemos un poco de volver a soñar y planificar juntos y algunas preguntas que podrían ayudar a discutir de este tema en la mesa. ¿Qué tal si empezamos con la más básica de todas? ¿Qué metas financieras tenemos en común? ¿O tenemos solo metas financieras personales? Esta es una pregunta, es una pregunta interesante. ¿Qué meta financiera tenemos nosotros? En común. En común. O sea, los dos. Y es bien interesante. ¿Qué meta financiera tenemos? Y usted podría decir, bueno, yo quiero viajar una vez al año. Porque eso me gusta. Genial. Ya tenemos una meta financiera en común, si es que la otra persona también la tiene. Pero ¿qué pasa? Te digo, hasta en esa, y lo tiene que delimitar bien. ¿Qué tal si lo que quiere esta persona es viajar 800 veces en un año? ¿Y dónde querés vivir? Porque vas a vivir en otro país. Y tu capacidad financiera también es decir, sí, pero ¿cómo vamos a mantener 800 viajes en un año? Y ahí comienza ya a conversar, decir, mira, qué genial sería viajar 800 veces, pero empecemos con una que podamos hacerlo tranquilos, financieramente pensado y demás. Pero si no tenemos esa conversación, no podemos saber cuál es aquello en lo que congeniamos. No es lo que tú quieres de 800 viajes ni lo que yo quiero de uno, sino dónde nos encontramos, como está esa frase en inglés, meet me halfway. Así es. Encontrémonos a la mitad, donde podamos tener ese consenso de la meta financiera que sí podemos lograr entre los dos. Ok, entonces, ¿qué tal si empezamos con otra de las preguntas que dice, ¿qué te motiva o te desmotiva cuando hablamos de ahorrar o invertir? Uy. Yo te voy a poner un ejemplo. Te lo voy a poner yo con solo uno rapidito. No, dale. Esto es un ejemplo típico de lo que es la gratificación instantánea. Uh-huh. Una forma de que me motiva y desmotiva es que yo quiero las cosas ahorita. No me quiero esperar para el futuro. Ese es un desmotivante para el ahorro o la inversión. Sí, yo quiero vivir hoy. Hoy. De hecho, te voy a contar dos situaciones en este tema digamos que hemos discutido en casa. La primera es, yo quería comprar un terreno en la Antigua.
Eso era algo que yo quería. En cierta oportunidad teníamos un recurso adicional disponible y quería un terreno en la Antigua. Lo conversamos con Verónica y ella me dijo, yo no quiero un terreno. O si compramos un terreno es para hacer una casa rápido porque quiero que la disfrutemos con mis hijas. Y, o sea, a ella le desmotivaba tener un terreno parqueado donde no se iba a hacer absolutamente nada con nuestras hijas. Y si es que se iba a hacer una inversión de bien raíz en la Antigua, tenía que ser una casa para que la pudiéramos disfrutar con las hijas. Eso es algo que desmotiva y motiva a la vez. Pero eso fue conversado. Entonces nos dimos cuenta y pusimos un objetivo. Bueno, ¿sabes qué? Entonces vengámonos a un hotel o un Airbnb todos los fines de semana para demostrarnos que sí realmente es lo que queremos. Nunca podíamos. Había un cumpleaños, había una actividad del colegio, había algo. Y decíamos, entonces realmente no era algo que realmente tenía pies y cabeza a lo que queríamos hacer. Entonces ahí es un ejemplo donde yo le digo, donde hay una motivación y desmotivación. Motivación, pues a estas alturas de mi vida me motiva muchísimo el poder hacer todo lo posible para generar recursos para mi retiro. Por eso digo, bueno, tengo un espacio de tiempo en el que espero todavía ser productivo, en el que pueda generar esos recursos para no tener que extender la mano a mis hijas para que me ayuden económicamente en mi etapa donde no sea tan productivo. Entonces, ahí es donde usted comienza a establecer esas motivaciones y qué te motiva y qué no te motiva para hacer lo que haces. Que al final es una visión conjunta, si lo quieres ver así. Sin duda, porque vamos a empezar juntos, diría que entonces sí. O le hacemos los esfuerzos adecuados o se nos hunde la barca a los dos. Mira qué interesante la siguiente pregunta. Dice, ¿qué cambios podríamos hacer este año? Y ahorita que les diría de que esto siempre funciona a finales o a principios de cualquier año, para decir, ¿qué podríamos hacer este año para sentirnos más alineados financieramente? Y pondría máximo 3 cosas. ¿Sí? Máximo 3. A ver, tengamos esta conversación y como comenzamos a platicar, ¿qué cambios podríamos hacer este año para sentirnos más alineados? ¿Qué cambio podríamos hacer? Pues lo que deberíamos hacer, no sé, es X. Nos podemos comprometer los dos a que vamos a hacer todo lo posible para que ese cambio realmente, cuando pase un año, veamos que fue positivo. Ahí vale la pena eso. Y Mario mencionó, es ideal para fin de año o inicio de año. Pues supongo que usted lo está escuchando este programa en julio, por decir cualquier mes. Bueno, de julio a julio. Ponemos una fecha y decimos, va a haber revisión de qué tanto en el acuerdo que tuvimos logramos hacerlo o no. Y si lo logró hacer, le prometo que usted se va a animar y va a querer uno siguiente. Porque los cambios son exponenciales. Usted decide cambiar, yo qué sé, un patrón de gastos y sin querer comienza a ahorrar. Y sin querer tiene recursos para invertir. Y sin querer, o sea, un pequeño cambio tiene como lo que se llama un efecto mariposa. Comienza a afectar muchas áreas de forma positiva. Entonces, eso es muy importante. Sí. En la última. ¿Qué metas personales tenemos que también impactan las finanzas familiares? El famoso la casa en la Antigua que mencionabas. ¿Cuáles son esos sueños que ustedes quisieran tener y cómo eso va a afectar las finanzas? Quiero emprender. ¿Cómo podría afectar eso si el emprendimiento funciona o no funciona? Porque ese dinero sale del recurso que está para casa. Posiblemente. O si aunque sea el personal y no nos va bien, ¿dónde vamos a sacar los recursos para salir adelante de una deuda, por ejemplo? O quiero comprar un vehículo. Perfecto. Pero ese vehículo, ¿de qué calibre estamos hablando? ¿Será que vamos a endeudarnos en un momento donde tenemos inestabilidad en nuestros ingresos? Fíjate que hace poco conversé con una persona que tenía un capital que había logrado ahorrar con cierto tiempo. Es una persona que está sola, no está casada ni con hijos, y me dice, pues tengo un capital que no era un capital muy grande, pero un capital que por lo menos le permitía un año para vivir tranquila, por lo menos por mencionar un número. Y me dice, estoy pensando en enganchar un bien raíz. Ajá. Y enhorabuena, ¿lo piensa enganchar con todo? Sí, lo pienso enganchar con mi capital. Fue a preguntar, no fue a decirme lo que quería hacer, lo cual es admirable y loable de pedir consejo antes de tomar decisiones. Yo en este caso le decía, mire, usted está sola, depende de sí mismo, está en una transición posible de un cambio de trabajo y va a asignar todos sus recursos para el enganche de un bien, no para la compra de un bien que podría haber sido diferente. No considero que sea lo más recomendable en su caso en este momento porque impacta demasiado su seguridad financiera. Entonces no significa que la compra del bien sea mala, sino que en ese momento puede ser que no fuera la mejor decisión. Por eso es que cuando ponemos las metas personales tenemos que poner el contrapeso del impacto que tengan
en nuestra economía personal. Que ahí va cambiando un poquito la mentalidad que platicamos de mi decisión o nuestra decisión. Sí. O sea, puede ser mi decisión, pero puede ser nuestro efecto, nuestro problema. Sí, que nos afecte a ambos. A ambos. Por eso es que lo que más importante es que la meta de las partes de metas financieras y dirección común es escribir 3 metas comunes y una personal cada uno. ¿Y qué tal si la revisamos cada 3 meses? Y me gusta, a ver, 3, quítele 3. Una meta en común y una meta personal. No lo pongan, otra vez, simple. Porque si no lo hacemos simple, pues va a poner 10 metas conjuntas con 18 vos, porque sos el que más estás fregado, y 2 mías. Entonces, no. Una y una. Y lo vamos a realizar en un año. Y vamos a sacar los resultados en un año y revisión trimestral. Uh-huh. Para ver nosotros mismos, ver cómo estamos avanzando hacia lo acordado. Uh-huh. Está interesante. Eso está interesante. ¿Y qué pasa si no quiere la otra parte? Otra vez. ¿Nosotros o no nosotros? Así es. Y también vamos a parar ahorita porque nos toca el siguiente corte, pero ¿qué tal si empezamos a platicar también de la protección y seguridad? Haciéndonos el objetivo claro, que es disminuir la incertidumbre y construir tranquilidad a largo plazo. Yo creo que con esto vamos a hacer, antes de ver las preguntas de discusión, lo que busca realmente el tema de protección y seguridad es disminuir la incertidumbre. Uh-huh. O sea, ¿realmente pueden suceder cosas malas? Sí. ¿Que siempre puede suceder? Que siempre pueden suceder, sí. Pero ¿cómo puedo yo gestionar ese riesgo de una mejor forma de manera que no afecte la economía de mi hogar? Así que con esto vamos a ir a nuestra siguiente pausa y al regresar vamos a tener esas preguntas para conversar cuando estamos tocando el tema de la protección y la seguridad, cuando hablamos de dinero en el matrimonio y tenemos muchas banderas rojas en esta área en particular. Vamos a mensajes. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Así que Mario, dejamos este tema en la mesa sobre la estructura o pilar, como se lo quiera llamar, sobre la protección y seguridad, de aquellas sugerencias como cursos de acción para poder conversar sobre estos temas en particulares. Sí, en el momento que hicimos el análisis de las banderas rojas y verdes, tenemos demasiadas rojas en esta área y es algo que nosotros deberíamos de poder hacer algo al respecto. Y en el tema específico de la protección y seguridad, el objetivo principal, como lo mencionábamos, es disminuir la incertidumbre y, oiga esto, y construir tranquilidad a largo plazo. Hay una frase que me gusta repetir y sé que se oye bonita, pero más que se oiga bonita, me gustaría que fuera algo que nosotros lo viviéramos. Y es: la paz financiera no tiene precio. La paz financiera no tiene precio. Todo aquello que atente a quitarle su paz financiera debiera ser un fácil no. Pero a nosotros nos encanta quitarnos la paz financiera. Nos fascina. Mí mismo nos fascina andarnos. O sea, si no estás bien ajustado económicamente, si no tenés comprometido todo, si no llegas justísimo a fin de mes, si no te compraste la casa Carrusel 2 puntos, y vivimos en una constante carrera de ansiedad, de aflicción, depresión y de depresión. Y depresión. Entonces, le digo de verdad, cuando usted tome una decisión financiera, y más aún si es una decisión financiera importante y se tomó el tiempo de hacerlo con su cónyuge, va a ser cónyuge porque ahí aplica bien si es esposa o esposo, hágase esta pregunta: ¿esto me quitaría mi paz financiera? Sería algo que... Mi paz mental y salud. Es que mira, si se te va tu paz financiera, se te fue la todo, paz mental y la seguridad y la presión sanguínea y todo. Entonces estamos hablando de la parte de protección y seguridad, y entonces vamos a hablar ahora de las preguntas. Como les recordamos antes del corte, el objetivo era la disminución de la incertidumbre y construir la tranquilidad a largo plazo. La primera pregunta, y eso... Todos los que nos han escuchado en Trascendencia Financiera saben que este es uno de los temas bien importantes que hemos recalcado en la serie y en general en el programa. ¿Tenemos un fondo de emergencia suficiente para poder sobrepasar una emergencia de quedarnos sin trabajo, de enfermedad, de imprevistos, de pandemia, etcétera, etcétera? A ver, yo le puedo decir
Hay una frase que tienen los norteamericanos que dicen cash is king. El dinero en efectivo es el rey. Está bien, yo sé que no es el rey, pero realmente cuando hay necesidades complejas, quien tiene el efectivo puede sobrepasar o puede subsistir mejor. Por eso el tener un fondo de emergencias no es poca cosa. De verdad se lo digo. Es bueno tener el dinero, pero ¿para qué va a tener 3? ¡Ja! No vaya a venir una complicación difícil, un cambio de trabajo o algo que usted no estaba esperando. Y le digo, usted se va a dar un apapacho a mí mismo, decir, ala, gracias por haber creado un fondo de emergencia, porque nos da esa bomba de oxígeno que nos permite subsistir mientras las cosas cambian o mientras buscamos cómo cambiarlas. Y te voy a decir algo a título personal. La única forma que yo logré juntar un fondo sostenible, porque uno puede ahorrar, pero se lo gasta, ahorrar y gastar, fue cuando empecé a ahorrar en Bitcoin. Sí. Ahí fue donde dije yo, hoy puedo tener mis 6 meses, que pase lo que pase, por lo menos ahí logro sobrevivir. Y te das cuenta que el tema es, y no importa el precio, que esté Bitcoin, suba o baja, importa. Tenés tu fondo. O sea, puedes subir de 3 meses a 9 meses dependiendo del precio de Bitcoin, pero 4, o bajar pero a 3. Sí. O sea, lograste encontrar una forma, un sistema sostenible para tener de forma sostenible un fondo de emergencia. Y la pregunta es clara, ¿tenemos un fondo de emergencia suficiente? ¿O no? Pregunta. Y eso es binaria, ¿sí o no? Exacto. Aquí no hay que, ya quiero. Razón. No. Espero ¿sí tenerla. No. ¿Lo tengo o no lo tengo? Exacto. Y no lo tengo. Bueno, no entonces, ¿cómo lo construimos? La siguiente pregunta es, ¿qué pasaría si uno de los dos no pudiera trabajar por un tiempo prolongado? Voy a poner ahí, porque es así. Sí. Porque no trabajar un par de meses y te lo pongo así. Yo empecé mi vida de matrimonial no teniendo trabajo. Porque fue la única temporada donde tuve un impasse entre un trabajo y otro. Ya después tuve un trabajo que duré 10 años y todo, pero esa situación es sumamente compleja porque estamos empezando a descubrir los gastos y de repente con un estilo de vida que los papás nos habían dado y de repente sin trabajo. ¿Qué hacemos? Ahí es donde usted se agradece, primero que nada, tener un fondo de emergencia. Ah, sí. Porque tiene 3 a 6 meses para conseguir otro trabajo. Y solo para complementar, sin trabajo y con una hipoteca. Con una hipoteca y yéndote de viaje para tu luna de miel. O sea, uno puede meterle, es que otra vez, nos encanta, o sea, es que de verdad. O sea, cuando Dios nos manda un aprendizaje, nos lo manda bien hecho. O sea, y uno que le encarga de ponerle la sal y la pimienta hasta que nos encanta. Entonces, sí vale la pena que usted considere, ¿qué pasaría si yo me quedo sin ingresos durante... Uno de los dos, cualquiera de los dos. ¿Sí? Cualquiera de los dos. ¿Y qué pasa si solo uno trabaja? Y esa se queda sin trabajo. Podemos seguir adelante con nuestros gastos fijos, básicos fundamentales. No gustos, básicos. Bueno y la siguiente pregunta te la dejo a vos, porque esa es la que te gusta. ¿Qué tipo de seguros o previsiones nos daría más seguridad? ¿Te doy los míos? Sí, dale. Seguro médico. Sin duda. Y seguro de vida. Por supuesto. Esos dos son los básicos. A eso sumémosle seguro de la propiedad, también seguros de otras cosas, pero esos dos. Incluso hay seguros de incapacidad hoy día, es decir, si usted está en la incapacidad de seguir trabajando. A mí me encanta mucho este tema de la incapacidad, particularmente que si hay seguros de incapacidad laboral, en el cual, por ejemplo, para los médicos que dependen de su habilidad, digo médicos, pero sí hay un montón de personas que dependen ingenieros, de su capacidad. Sí, su hora hombre. Hora hombre. Sí, es puro ingreso activo. Exacto. Si no trabajas, no hay ingreso. Exacto. Estas personas debiesen considerar tener un seguro. Y si eres un doctor y de repente te gustan las motos, te chocas y te quiebran las 2 manos. Aunque te tarden 6 meses. ¿Y de dónde saco los 6 meses? No solo eso. ¿Qué te garantiza que los pacientes van a regresar con vos después de 6 meses cuando se fueron con otro médico? ¿Y qué te garantiza que vas a quedar bien? No. Bueno, ahí está. En resumen, platiquen de ese tema. La siguiente es, hemos hablado de testamentos, oiga bien, beneficiarios o planes de sucesión. Solo voy a vincular el tema de seguros rápido con este tema. Beneficiarios. ¿Vos no te imaginas, Mario, los corre que me han tocado con el tema de beneficiarios? Yo le cuento historias, ¿verdad? Pero lo bueno es que las cuento anónimas. Una persona contrata un seguro por una buena cantidad. En ese momento se pone de beneficiaria a la que era su novia en ese momento. Resulta que esta persona se pone financieramente una enfermedad muy dura. Me conversa un familiar cercano porque era tan dura la enfermedad que había perdido hasta la capacidad de hablar.
Y me dice, mire, con toda confianza, yo tengo poder sobre todas las decisiones de este familiar y sé que hay un seguro y quiero saber cómo está el estatus. Y le digo, necesito saber el estatus, nunca se me olvida, fue viernes en la tarde y la persona puede fallecer en cualquier momento, entonces necesito ver cómo está eso. Y resulta que, bueno, sí le digo, esta es el estatus, esta es la persona beneficiaria, y me dice, mire, él primero ya no está con esta persona, o sea, ya no es ni su novia. Segundo, ya está casado y tiene 2 hijos. Y por la falta de revisión del tema de beneficiarios, por muy poco, porque esta persona falleció un día o los 2 días después, pudo haberse entregado el dinero a la persona que él mismo ni siquiera quería volver a ver. Entonces, el tema está de platicar de los testamentos. ¿Cuándo revisaste también el testamento? Puede ser que hiciste un testamento hace 10 años. Es lo que te decía, sí. ¿Cómo? Los beneficiarios, por lo menos una buena práctica de revisarlo cada año. Y podría pensar, mire, pues eso no es trabajo del corregidor, es suyo. Y uno no está preguntando, mire, sigue con su novia. ¿Qué puso? ¿Cómo le está yendo con su novia? ¿Cómo le está yendo? ¿Está feliz? De 1 a 10, ¿usted recomendaría a su novia para otros familiares y amigos? No. Entonces, por favor, revise cómo están los testamentos y póngalo ahí como cuestionamiento. Cómo estamos con el tema de testamentos, cómo están los beneficiarios de seguro, planes de sucesión. Y me pasa, te digo ahora, con el tema de seguros, con el tema de los beneficiarios, también en el que los hijos ya crecieron. Ya son mayores de edad. Uh-huh. Entonces, tal vez el seguro ya no es solo para entrega para un cónyuge, sino ya lo divide entre hijos y cónyuge. Yo no estoy diciendo que esa es la forma correcta, sino usted ya puede decidir y lo platican. Mira, ¿cómo haríamos ahora con esto ya que nuestros hijos son mayores de edad? Lo dejamos igual, crees que vale la pena dividirlo, pero ya es un punto de conversación sobre estos temas de protección y seguridad. Así es. Poner la tarea, pues acá te gustan las metas. Bueno, la meta que tenemos que buscar es crear un plan básico, simple y básico, como dijimos en el anterior, de contingencias. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Implica el fondo de emergencia, el tema de seguros y la documentación clave. Y solo voy a complementar. Y cuando tenga la documentación, por favor, compártale a la otra persona dónde está. Porque me ha tocado pasar por muchas situaciones. Voy a poner el ejemplo con mi papá, de que él tenía su testamento, pero lo tenía en una caja de zapatos guardado en... Caja de zapatos. Sí, nos costó, no te imaginas, encontrarlo. Es más, la verdad es que lo encontramos de suerte, porque no lo estábamos ya ni buscando. Pero por eso es que hay que avisar a las personas, por lo menos, quién lo tiene o dónde se lo van a encontrar. Sin lugar a dudas, recuerdo también otro cliente de la oficina que me comentaba que ellos todo lo tenían en la gaveta, en mi escritorio, en la gaveta de abajo, en el folder amarillo. Nunca se me olvida el folder amarillo. Si a mí me llega a pasar algo, en el escritorio, en la gaveta de abajo, en el folder amarillo. Y efectivamente esta persona falleció, ya no por edad, bastante mayor, y fueron al escritorio amarillo, a la gaveta de abajo, al folder amarillo, y ahí estaba todo. Y el folder amarillo vacío. Solo eso faltaba. Pero bueno, una carta que decía lero, lero, candelero. Obviamente hemos estado hablando un montón de cosas y yo tengo un montón de tareas pendientes que hacer y muchas cosas que yo debo mejorar. Pero esa es una que realmente uno debería... Contraseñas puedes poner también, tus contraseñas de banco, tus contraseñas. Si usted tiene en Bitcoin, donde guarda su frase secreta para que, si no, es una donación que usted le está haciendo a la humanidad. Porque si la gente no sabe que lo tiene ni cómo acceder a ello, es como que no exista. ¿Cuántos recursos estarán así? Y para todos los que nos siguen en Bitcoin, también sus accesos a sus llaves privadas, también hay que tener cuidado. Vamos a hablar ahora de la categoría estilo de vida y decisiones de consumo, con el objetivo que es alinear los hábitos de gastos con valores y prioridades. Para prioridades personales y prioridades familiares. ¿Qué tal si le entramos ya a las preguntas? Démosle a la primera pregunta. ¿Qué cosas valen la pena gastar para nosotros como pareja o familia? Le voy a tirar. Ahí eso va en contra del me merezco, ¿verdad? Ya te diste cuenta. En contra del me merezco y creer o suponer que lo que yo creo es bueno. Ejemplo, casado, casa quiere. O sea, es una frase que nos inculcaron. Sí. Pero hoy día, y vos lo estás comenzando a ver con tu hija ya mayor y yo con la mía mayor ya lo comienzo a ver. Sabemos si sus oportunidades de seguir adelante van a ser en Guatemala. O sea, y decís... Lo que pasa es que no decís... Construye una casa para dejarle ¿Dónde la casa? Es que ahora hasta eso tenés que pensar. Pueden ser nómadas, pueden vivir en otros países
y decís, ¿estoy en contra de los bienes raíces? No. Simple y sencillamente ¿vale la pena gastar, por decirle algo, en comprar una casa para dejarle una casa a cada uno de mis hijos? Pues si usted ve que sus hijos están algo inquietos y viendo a qué horas encuentran una oportunidad fuera de Guatemala, pues quizás no lo es, ¿verdad? Quizás no lo es. Ahora, si ve que sus hijos no hay forma que los saque usted de la casa porque solo quieren estar dentro de la casa y aman a su país por sobre todas las cosas y critican a cualquier otro país que no sea el suyo, pues tal vez tiene más sentido, ¿verdad? O sea, no sé si me explico con las respuestas que usted puede obtener en esto. No es que el bien raíz sea bueno o malo. La pregunta es si vale la pena para su forma de vivir dentro de su ecosistema, dentro de su dinámica familiar. Bueno, es un ejemplo muy sencillo, César, que podríamos colocar. Es con personas que tienen un trabajo que les hace viajar mucho. ¿Necesitas realmente tener una casa cuando vas a estar móvil todo el tiempo? Así le comentaba algo a mi esposa y le digo, mira, porque obviamente siempre uno, no importa la casa que usted tenga, uno quisiera tener una más grande. E incluso venía uno de los pensamientos que hubieron al respecto de alguna forma, mira, aunque saliera a vivir fuera nuestras hijas, qué bueno que regresaran y hubiera un lugar donde poderlas recibir en la casa. Sí, en un Airbnb. Correcto. Le pagas el hotel. O sea, te sale más barato que estar gastando más. Tener la disponibilidad para nosotros ir a donde sea que se encuentren y poder convivir nosotros. O sea, me explico. Otra vez, pareciera que estoy en contra de los bienes raíces, ¿verdad? Simple y sencillamente permitámonos el derecho de podernos cuestionar si lo que queremos usar el dinero es realmente algo que funcione en nuestra dinámica. O sea, al final del día, de eso viene mucho por los hábitos y la cultura del dinero que nos inculcaron nuestros padres. ¿Es válida todavía? Sí, en su momento quizás lo era. Claro. Ahora no lo sé. Es lo mismo que te decía con la familia de mi esposo. O sea, estaban pensando en que iba a haber guerras, porque en su época fue de guerras. Ahorita estamos pensando en guerras. Bueno, no sé. Pero bueno. ¿Qué otra de las preguntas que hay que hacer es en qué tipo de gastos solemos discrepar más? Eso está bien interesante. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde nos enojamos por este gasto? ¿Dónde está donde yo resiento, me frustro o me enojo porque la otra persona realiza gastos? Aunque sean dentro del contexto normal de aprobación. Aunque no lo aprobamos, pues. Te voy a contar, recientemente tuvimos la oportunidad, pues ya ni tan reciente, pero tuvimos la oportunidad de viajar con mi esposa y me insistía en que tenía que comprar un par de zapatos. Me compraba un par de zapatos. El tema es que fuimos a buscar varios lugares y finalmente habían unos que me encontró que estaban bonitos, pero voy a poner un número. Costaban $100. Y yo decía, $100, yo en un zapato no me gusta gastarlo en eso, no le veo razón, y no había forma en la que eso me pasara. Y al final me dice, sí, pero también disfrútatelo, es algo que está bien. Pero yo tenía ese conflicto propio en el cual me parecía que no. Y al final, te digo, encontré otra alternativa en la que tenía 2 pares de zapatos por ese precio, donde yo me sentía cómodo. Y al final es una discrepancia incluso positiva. La discrepancia positiva de decir, mira, este te queda bien, lo puedes pagar, hacelo. Pero yo discrepaba que no me gustaba utilizar ese recurso en eso y me sentí mucho más cómodo con la segunda opción. Pero hasta en esos pequeños detalles de decir, es más, te digo, puedo asegurarte, porque no tengo el detalle exacto, que mi esposa compró quizás un par de zapatos para ella mucho más caros de lo que los primeros que yo vi. Pero no me afecta. O sea, no es algo que yo tenga un conflicto mental en mi cabeza. Entonces, ¿por qué le estoy mencionando esto? Esto lo estoy mencionando desde el punto de vista positivo, pero eso puede ser desde el punto de vista negativo. ¿Cuáles son aquellas cosas que a usted le ofende o le resulta molesto cuando sean esos casos? Yo qué sé, porque mi esposa va todos los días al salón. O sea, no me gusta todos los días al salón. ¿Por qué tengo de gastar todos los días al salón? Bueno, alguna explicación tendrá que haber, pero convérsenla, ¿verdad? Ahora, si a usted le molesta que su esposa vaya al salón una vez cada 6 meses, entonces no se moleste que no está arreglada y bonita cuando usted llega de casa, ¿verdad? Ahora, te das cuenta de que muchas veces lo que estás mencionando es que no necesariamente es el qué, sino el cómo. El cómo, sí. Y que puede ser una situación tuya nada más. Que si no la expresas a viva voz, la otra persona ni siquiera sabe, solo estás enojado. Y decís enojado, ¿y por qué estás enojado? Pues porque, y hasta que lo conversamos, mira, es que no entiendo por qué hay que pagar salón todos los días, por decir algo.
y no estoy en contra de que nadie haga lo que mejor le considere en su dinámica familiar, pero vale la pena expresarlo para ver si es algo que realmente tenemos que hacerle algún ajuste, tenemos que solucionarlo de alguna forma, o bien es algo que sí está justificable por ambos por la razón que sea. Así es. La siguiente pregunta para poder seguir avanzando en nuestra gran discusión es, y esta es bien importante especialmente en los momentos donde los ingresos ya no son los mismos. Hay áreas donde podemos reducir sin sentir pérdida de calidad de vida. Y yo te lo manejaría como en 3. A ver. Así, lo que es calidad de vida es como mantener la calidad de vida básica, lo que son nuestros gustos y lo que es ya excesos. O sea, ¿cuáles son esos grupos? Por ejemplo, temas de suscripciones para ver películas por internet. Pues en vez de tener 4, una. ¿Cuál es esa una que verías? Y si se apretara, podríamos quitarlas. Temas de comidas, comer fuera, ¿cuántas veces? Todos los fines de semana salimos 2 veces a comer, o podría ser solo una vez. O si no se puede, ni una. ¿Qué son esas? ¿Cómo le voy a decir a mi gente que no vamos a salir? Fácil, es que ahí están no hay. Pero no se puede. Lo dijiste fácil, pero en la realidad no es difícil por la expectativa que has creado. Exactamente. ¿Cómo va a ser que no hay? Ahora, esta va amarrada a la siguiente pregunta, y es, ya que estás claro de esa calidad de vida, ¿ya has definido qué significa vivir bien para nosotros? No en exceso, vivir bien, que es lo básico para mantener tu calidad de vida de una forma sostenible en el tiempo. No es casas, carros, sueldos, puntos, es cómo lo vas a manejar. De hecho, te comentaba antes de iniciar el programa, y si usted está viendo en temas de YouTube, tengo aquí un pachón, no sé cómo se le puede decir, si es general para todos, donde usted, un elemento donde puede meter agua y lo que sea para llevarlo. Y es The Charity Water, se llama. En el cual, pues a través de una experiencia vivencial, le hacen ver cuál es la vida de la mayoría de personas en Uganda. En el cual su trabajo diario es conseguir agua. Olvídese conseguir alimento, conseguir agua. Y normalmente la mayor cantidad del agua es sucia, déjelo sucio, está llena de un montón de cosas que los enferman, los mantiene sumamente mal. Pero ese es el trabajo, ir a buscarlo. De hecho, su logo es un galón de gasolina que pesa 40 libras, en el cual tienen que trasladar normalmente de 15 a 30 minutos de forma constante durante el día para conseguir esa agua sucia para tomar. Y en esta experiencia que lo envuelven a uno, lo ponen en un cuarto que está con una temperatura muy alta para tratar de tener la idea del calor. Ahí tiene usted una banda sin fin en la que puede caminar, y le dan el galón de 40 libras si usted lo quiere cargar, y tiene que estar bajo ese calor caminando, y ve en las pantallas el recorrido que hacen estos pequeños niños para hacer esto. Cuando usted se da cuenta que lo único que usted hace cuando es tema de agua, abrir el grifo, voy a decir grifo y voy a decir chorro, pero no sé si así es en todos lados, el grifo, y usted tiene acceso a agua. Agua, no le digo punto. La agua, o sea, no, así, ahí. Agua, punto. Ahí es donde uno dice, de veras perdemos muy rápido la brújula de qué es realmente vivir bien. Si usted tiene un automóvil que le dé problemas o no, que lo lleve y lo traslada. Si usted tiene una cama donde usted llega a descansar, tiene un techo, tiene 3 tiempos de comida, los cuales no tiene que pensar en el momento de consumirlos. ¡Wow! Vivimos muy bien. Sin embargo, lo pongo solo en contexto, que cuando tengan esa conversación es genial, somos muy bendecidos, pero si pudiéramos así soñar a lo grande, ¿qué sería para nosotros vivir bien? ¿Más dinero? ¿Más tiempo? ¿Más opciones? ¿Qué es? Y esa discusión realmente nos va a ayudar a que encaminemos nuestro estilo de vida y nuestras decisiones de consumo. Así que ahora voy a darle yo la meta. La meta es que definamos una guía de consumo inteligente. ¿Que sí? ¿Que no? ¿Y por qué? Que sería el consumo consciente. Sí. Y no solo inteligente, porque es consciente también. Consciente, por supuesto. Consciente. Y más que sí es el que no. Que no, y platicado entre ambos. Ahora entremos a la última categoría, que es trabajo, propósito y dinero, que su objetivo es reconocer el valor y la contribución de ambos. Yo te digo una de las cosas, a ver, lo digo como creo que es para la mayoría de hombres, vos ratificarás si crees lo mismo que yo. Algo que el hombre necesitamos mucho es un reconocimiento de valor. Un reconocimiento de valor. Agradecimiento.
Por supuesto, pero vemos el reconocimiento de valores que de alguna forma puedo pensar que por generación, tema generacional, ir a buscar, ir a pelearte con clientes, ir a pelearte con proveedores, ver todo lo que haces para que haya lo suficiente y más que lo suficiente en la casa. A veces creo que se necesita ese pequeño apapacho de decir, sí, gracias, qué bien lo hiciste, genial. No digo que todos los días y si no sale a trabajar, pero ese reconocimiento de valor, y creo que las damas lo necesitan también. Todos necesitamos eso. Sí, ya lo puse como realmente algo de hombre, pero creo que no. Es todo ese reconocimiento del valor del esfuerzo que todos ponemos para eso que llamamos hogar. Así es. Entonces, esas son de las que ahora vamos a empezar a platicar, de las preguntas que deberíamos de hacer. Número 1, ¿nos sentimos valorados por el esfuerzo económico que hacemos? Uy. Voy a complementar. ¿Nos sentimos valorados y agradecidos por el esfuerzo económico que hacemos? Ajá, está muy bien. Vamos con la siguiente. No hay ni más que hablar. No, ese es tú. ¿Cómo podemos apoyarnos mejor en nuestros proyectos o cambios laborales? Ale, imagínate que un cónyuge diga, ¿cómo puedo hacer para ayudarte para que generemos más en esto que estás haciendo? ¿Cómo te puedo ayudar en tu trabajo? ¿Te puedes imaginar esa pregunta? ¿Puedo algo hacer de alguna forma para que...? Te lo voy a poner todavía más un paso atrás que esto. ¿Conozco exactamente qué haces en tu trabajo? Me importa. Me involucro. Muestra interés. Por lo menos reconocimiento. ¿Cómo te fue? Estaba pendiente que tenías un cliente importante el día de hoy. ¿Tuviste alguna respuesta? ¿Hay algo que pueda hacer? Pero les digo, eso vale oro. Vamos con la siguiente. ¿Qué rol cumple el dinero en nuestra felicidad y propósito? Un lugrón. Pues yo creo que realmente el dinero no es una herramienta, pero es una herramienta muy importante. Así que vale la pena establecer qué es lo que funciona para cada una de las familias. Y la última, Mario. ¿Cómo podríamos equilibrar mejor tiempo, trabajo y familia? Y te voy a decir una cosa, no es que las tengas a tope todas. No. Porque no se puede. ¿Y sabes qué es lo peor? Se desbalancean constantemente. Por supuesto. Es más, si vos le das full al trabajo, o sea, inmediatamente es menos para la familia. ¿Te recuerdas que decir que sí a una cosa, decir que no a otra cosa? Decir que sí a mucho al trabajo significa que le decís no a la familia, por ejemplo. Entonces, la meta para lograr en esta estructura es tener una conversación al respecto del propósito, el progreso y todo más allá del dinero. Entonces, cerremos, Mario. Una, la que ya mencionamos, que la que arrancamos, all in. Si usted quiere que alguna de estas sugerencias funcione, ambos deben estar dispuestos a dar su mejor esfuerzo para hacerlo. Si no tiene eso, estamos hablando de una forma unilateral. Sí. Otro, revise el avance cada 30 a 60 días para ver cómo van. La tercera recomendación, use un tono de equipo y no de acusación. Así es. Y si el conflicto es recurrente profundo, pida ayuda. Considere ayuda profesional como un asesor financiero o inclusive terapeuta familiar. Así que con esto cerramos una serie que sí nos la pensamos mucho. No la gozamos platicándola. Y esperamos que haya sido de mucha ayuda y bendición. Llegamos al final, Mario. Muchísimas gracias, amigos. Espero que todo lo que hicimos les haya generado una base para tener la siguiente conversación con su pareja. Yo sé que todos ustedes tienen muchas fortalezas y muchas banderas verdes, como dijimos en el segundo episodio. Y en este caso, las que tuviéramos como banderas rojas son áreas de oportunidad. No es definitivo, no es que hay que terminar el proceso, es esto que nos está pasando, ¿lo podemos mejorar? Sí, y solo sí, all in. All in, así que all in, terminamos. En nombre de Mario López Salguero, Susana en los controles y su servidor César Tánchez, agradeciéndole el favor de su audiencia y esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.